palabra esta noche que está en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Ahí en ese segundo libro de Reyes encontramos que como 500 años antes de Jesucristo, los sirios atacaban a Israel. En ese momento vivía en Israel el profeta Eliseo y obviamente con palabra en su corazón de parte de Dios, él le adelantaba al rey de Israel todo lo que el enemigo iba a hacer. Así que le frustraba todos los planes a los sirios. Cada vez que los sirios iban a atacar, Eliseo recibía una palabra, se la contaba al rey, el pueblo se preparaba y los sirios nunca podían llevar a cabo su plan. Así que ustedes van a ver en el capítulo anterior, en el 6, que ellos se enojan, obvio, ¿no? Y el rey de los sirios decide liquidar a Eliseo cuando se entera que era él la causa de por qué sus objetivos nunca se alcanzaban. Así que fueron a buscar a Eliseo y ahí sucede algo interesante de la historia que quizás muchos de ustedes recuerdan, cuando el ejército sirio rodea la casa de Eliseo y su sirviente. Eliseo pide a Dios que los ojos del sirviente sean abiertos y tanto él como el sirviente ven alrededor del ejército enemigo un increíble ejército de ángeles que los estaban cuidando. Y seguido a eso, Eliseo le pide a Dios que el ejército enemigo sea enceguecido, ¿sí? Lo cual no quiere decir que perdieron la vista. En ese texto, enceguecido puede llegar a significar que simplemente no veían lo que querían ver. Y Eliseo los conduce, así ciegos como estaban, no lo ven a él, pero Eliseo los conduce hasta el centro mismo de la ciudad. Y recién ahí se le abren los ojos y se dan cuenta que están en medio de la ciudad que ellos siempre quisieron atacar, indefensos, y obviamente terminan rindiéndose en ese momento. Y el rey de Israel le pregunta al profeta, bueno, ¿y qué hago ahora con estos? Los liquidamos a todos, los tenían ahí en el medio, en la plaza central, ¿no? Y Eliseo le dice, no hagas con ellos lo que no te gustaría que hagan contigo. Bueno, más o menos le dice eso, algo parecido. Inclusive le dice, denle algo de comer y de beber y que se vayan. Así que el ejército de los sirios recibió la comida de parte de sus enemigos y se fueron. Y parece que por un tiempo como que se aquietó el ataque, pero ahora vamos a ver que pasado un tiempo ellos volvieron a atacar, y no solamente a atacar a Israel, sino a sitiar la ciudad de Samaria, donde estaba el rey. Y ese sitio, ustedes saben lo que es un sitio, ¿no? Cuando rodea una ciudad, no la atacan, pero la rodean, no permiten el ingreso de víveres, ¿sí? Le cortan la entrada a todo lo que tendría que entrar a la ciudad para que la ciudad sobreviva, subsista. Y a causa del sitio, Samaria empezó a sufrir una increíble cantidad de cosas que yo le voy a ir contando a lo largo del mensaje. Obviamente, mucho hambre. Y llegaron a hacer algunas cosas impensadas, ¿no? Unas locuras increíbles. Y esta historia, que no se las leo todas porque es larga y quiero ir a algunos textos bien específicos esta noche, ustedes lo pueden leer después, ya es tarde. Pero esta historia me hace pensar un poco en lo que estamos viviendo nosotros hoy, como iglesia, como hijos de Dios. Y creo que la mayoría de nosotros, quizá todos, estamos muy compungidos con lo que ocurre en nuestra nación y lo que ocurre en todo el mundo en realidad. Aún como continente, en Latinoamérica, estamos avanzando hacia una línea de desafío abierto contra el Señor y su palabra. Y es entonces cuando empiezan a aparecer esas cosas, esas locuras de las que yo le hablaba recién, ¿no? Como dice Isaías 5:20, para los que toman nota, el profeta decía, ay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. ¿Vieron que es eso lo que está pasando hoy, no?
Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ahora, lo grave de todo esto es que en medio de lo que está pasando y quizá y seguramente a causa de lo que está pasando, muchos terminan rechazando a Cristo o se alejan de Él porque, claro, se van quedando sin salida. Se van quedando sin salida. Y en medio de lo que les pasa, echan la culpa a Dios. Y así como en aquel tiempo, en la época que les acabo de relatar, hoy también estamos sufriendo un sitio que es fundamentalmente espiritual, pero que tiene consecuencias en todos los aspectos. Nadie puede ignorar que hay un sitio de maldad sobre nuestra nación. Miren el parecido, capítulo 6 de ese libro, yo se los leo, no hace falta que lo busquen, capítulo 6, versículos 24 y 25, dice que después de esto, o sea, después de lo que les conté, de la ceguera, del ejército y todo eso, sucedió que el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército para ponerle sitio a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo entonces mucha hambre en Samaria, al grado de que la cabeza de un asno, una mula, se vendía en 80 piezas, 80 monedas de plata. Y un puñado de estiércol de paloma costaba 5 piezas, 5 monedas de plata. Es interesante que el nombre de ese rey, Ben-Hadad, significa hijo del Dios oscuro. Y a partir de ahí se desata una lucha tremenda, no entre los dos ejércitos, porque en realidad no se enfrentaron, nunca se enfrentaron. Surge una lucha tremenda en el interior del pueblo que estaba sitiado. Algo increíble empieza a pasar en ellos. Pero obvio, todo esto se trataba de un sitio premeditado y ejecutado meticulosamente. Y yo creo, y no soy el único, que el sitio que hoy sufre Argentina fue igualmente premeditado. No es casualidad lo que estamos viviendo, sino que el enemigo de Dios y nuestro lo planificó y a través de sus siervos están ejecutando un plan muy bien pensado. En nuestro caso, este sitio que estamos sufriendo nos trajo inseguridad. ¿Desde hace cuánto que venimos con el tema de la inseguridad? Trajo sequía en la creatividad de las empresas. Así que, ¿cuántas empresas han cerrado en los últimos años, la última década? Escasez económica acentuada, dependencia de poderes extranjeros. Además, este sitio trajo un gran sentido de desesperanza, de desconfianza, de doble ánimo, mente dividida, gente que hoy te dice que va a votar de una forma y mañana vota de otra, y uno dice no te voto nunca más, me traicionaste, bueno, todo eso que ustedes ya saben, ¿no? Y muchas ganas de irse, ¿no? Lo que pasa es que en épocas anteriores también hubo mucha gente con ganas de irse y se fue. Y estuvieron peor. Porque como esto no es un mal de Argentina, sino que es el infierno mismo contra todos. No solucionaron nada con irse. Hoy la gente no piensa en irse, quizá ni tiene para irse, pero que hay ganas, hay ganas. Así como el sitio de Samaria, nuestro sitio también trajo gran hambre de todo tipo, inclusive el hambre físico. ¿Sí? Gran hambre, trajo gran inflación. Vieron que la historia que les conté recién, trajo una gran inflación. Dice que la cabeza de un burro costaba 80 monedas de plata. Eso es algo así como $176. O sea, al día de hoy, 5.104 pesos valía la cabeza de un burro. 5.000 pesos la cabeza de un burro. ¿Cuánto se le puede sacar a la cabeza de un burro? Dice que un cuarto de estiércol de paloma, caca de paloma esa que te mancha el auto,
¿no? Esa misma. Cuartito de eso, ¿eh? ¿Vieron como uno va al kiosco y dice, cuartito de estiércol, por favor? Eso costaba, ¿cuánto dice? 5 monedas de plata, o sea, $11, algo así como 319 pesos el cuarto. 319 pesos, un cuarto de caca. Para los que se quejan de la inflación en Argentina, ¿no? Eso es inflación. ¿Con qué lo podemos comparar hoy? ¿Con el precio de la lechuga, puede ser? ¿Cuánto cuesta la lechuga? Miren, la semana pasada fue la primera vez en 24 años de casado que en casa no se pudo comprar lechuga. Porque mi señora es fanática de la lechuga. Inflación. A causa del sitio que estamos viviendo, insisto, un sitio que tiene origen infernal. Una inflación impresionante, miseria espantosa, ¿no? Así que en aquel tiempo la gente empezó a hacer algo que parece que se repite hoy. La gente empezó a pedir ayuda en forma desesperada. En el capítulo 6 vemos que la gente le gritaba al rey, Majestad, ayúdanos. Un día él se paseaba por los muros de la ciudad arriba, ¿no? Y la gente de abajo le gritaba, Majestad, ayúdanos. Y él de arriba le contestaba, si no te ayuda Dios, ¿cómo querés que te ayude yo? No tengo vino ni aceite para darte. Hoy por hoy a veces el discurso es igual, ¿no? Mucha gente pide ayuda a los que están en el gobierno hoy por hoy. Y de arriba se grita, no hay, no hay. Así que toda esta situación trajo hechos inhumanos por causa del hambre. Nos cuesta entender algunas cosas que pasaron en esa historia, pero como también están pasando ahora, nos damos cuenta otra vez de que el origen es infernal. Una manifestación contra lo que es natural. O sea, nadie puede predecir lo que hará un pueblo hambriento, como en el caso de Israel, ¿sí? Que se terminaron comiendo a sus propios hijos. El hambre hace eso. Y hoy quizá no nos estamos comiendo a nuestros hijos físicamente, pero lo que se quiera probar, díganme si no tiene el mismo objetivo. Porque todo tiene el mismo origen, una tremenda necesidad dentro del corazón, no resuelta. Y nos terminamos agarrando con nuestros hijos. La reacción del rey es una reacción típica, ¿no?, de los gobernantes, buscar a alguien para echarle la culpa de lo que pasa. ¿Sí? Vieron que acá siempre la culpa la tiene el gobierno anterior. Nos damos cuenta que tienen la culpa cuando ya se fueron. Y el rey en esta historia hizo lo mismo. En el versículo 32 y 33, él dice, esta desgracia viene de parte de Dios. Ya no puedo esperar que Él nos ayude. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece el rey? Matar a Eliseo. Pobre Eliseo, que no tiene nada que ver, que encima le estuvo ayudando al rey, le delataba cada vez que los enemigos le iban a atacar, le quiere cortar la cabeza ahora. Siempre la solución parece ser matar al hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios en este tiempo? La iglesia. Por eso que así como en la antigüedad se sigue ofreciendo matar a la iglesia, ¿sí? Matar a la iglesia. Un calco exacto de lo que ocurría en aquel tiempo. Obviamente, la enseñanza que tiene todo este pasaje es que solo Cristo, solo Dios nos puede salvar. Con lo que nos encontramos aquí es con una palabra de Dios clara, directa, rápida, direccional, destructora del sitio de opresión. Lo que yo les voy a leer ahora es la solución de Dios. Y la solución de Dios siempre viene a través de una palabra, una declaración contundente que termina con el sitio, lo destruye. Lo vimos muchísimas veces en la Biblia. Una palabra que parece absurda, pero que cuando viene de Dios siempre trae salvación. Así que cuando Eliseo se entera de que van a matarlo,
lo que hace es soltar una palabra de Dios. Dios seguramente que se la pone justo ahí en su boca para salvarlo, porque Dios siempre viene en rescate de su hombre hoy es la iglesia, Dios viene en rescate de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que Eliseo soltó una palabra loca y lógica para una mente humana, como si alguien dijera que mañana el dólar va a estar a 10 pesos. O mejor, que mañana lunes el dólar va a estar el 1-1 otra vez. Qué locura, ¿no? ¿Cuántos quieren el 1-1? No, bueno, no entremos en eso. ¿Sí? Así que una locura, eso hizo saltar de incredulidad al ayudante del rey. Miren lo que dijo el profeta. Esta es la palabra. Él dijo, mañana, a estas horas, a la entrada de Samaria, con una moneda de plata. ¿Se acuerdan que antes con 80 monedas compraban la cabeza a un burro? ¿Sí? Dice el profeta, con una moneda de plata se podrán comprar 10 kilos de harina o 20 kilos de cebada. Una moneda de plata, algo así como 2 dólares con 20 centavos. Eso significa al día de hoy 63 pesos con 80, los 10 kilos de harina. ¿Qué tal? ¿Cuánto está el kilo de harina? ¿Cuánto fue el último que pagaste? 23 pesos. ¿Quién da más? 30 pesos. Yo lo vi a 25 en Mercado Libre. El kilo. ¿Y por qué? ¿A quién le voy a preguntar para hacer mi mensaje si no, no? ¿Sí? ¿Qué dice Anselmo? No sé, 400. No le conté los ceros que tenía. ¿Sí? 25 o 23 pesos el kilo de harina, pero acá se vendían 10 kilos a 63,80. Esa era la profecía, la respuesta de Dios. Entonces, claro, cuando te dicen una locura así, ¿vos qué vas a decir? Y probablemente terminás diciendo lo mismo que dijo el ayudante del rey. ¿Qué dijo? Dijo, si en este mismo momento el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿sucedería lo que dices? Obviamente no lo creyó. Y entonces el profeta juzgó la incredulidad del príncipe y dijo, lo vas a ver, pero no vas a comer nada de eso. Durísimo, ¿eh? Es que hay bendiciones que solo están reservadas para la gente de fe, no para los incrédulos. Y cuando hablamos de incrédulos, no hablamos de los que están fuera del templo, ¿eh? Hablamos de los incrédulos, de los que no creen. Y muchos que no creen están dentro de los templos. Muchos de los que no creen están dentro de los templos. Y hay cosas que Dios está haciendo justo ahora, que solamente la van a poder probar los que tienen fe. Quizá los otros lo verán, no sé. Pero aunque lo vean, con seguridad no lo van a disfrutar. Entonces, esta palabra nos enseña que tenemos que romper con el desánimo y expulsar ese doble ánimo. O creemos a Dios o le creemos al sistema. Pero en medio de esta historia aparecen otros 4 personajes, que son los famosos leprosos, ¿sí? Estos leprosos, por su estado de salud, tenían que vivir fuera de la ciudad. Eso era una ley. Allí los leprosos no podían vivir adentro, tenían que vivir afuera. Generalmente estaban en la puerta, no se alejaban mucho por una cuestión de seguridad. Y además en la puerta siempre alguien les daba algo cuando entraban o cuando salían. Así que ahí estaban los 4 leprosos y ellos razonaron y hablaron mejor que los de adentro, que los del pueblo y aún que el rey. Ellos dijeron, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Como diciendo, hagamos algo, muchachos. Porque los de adentro se estaban dejando morir. Ellos dijeron, si entramos a la ciudad, moriremos de hambre igual que ellos. Proféticamente lo que ellos estaban diciendo es, si entramos al sistema, vamos a morir. Lo que los leprosos nos dicen es esto, que necesitamos dejar de estar sentados y hablando siempre lo mismo, porque en muchos casos dentro de la iglesia hemos escuchado palabras negativas, deprimentes, ¿sí? Porque claro, es contagioso lo que dice el sistema, es contagioso lo que dice el mundo, que no cree en Dios y que no tiene ningún tipo de expectativa. Es contagioso.
Entonces estos leprosos nos dan una lección acerca de cómo tenemos que hablar y nos recuerda lo que dice Proverbios 18, 20 y 21. Fíjense esto, interesantísimo este texto. Miren, dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. ¿Se entiende? ¿Qué dice la Biblia? Dice, si tenés hambre, soltá una palabra. La respuesta del rey era, maten a Eliseo. La respuesta de Dios es, ¿tenés hambre? Soltá una palabra. Soltá una palabra. Una palabra, dice Proverbios, alimenta igual que una buena comida. Y sigue diciendo el texto, las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Así que los leprosos hablaron y dijeron, hagamos algo. Movámonos. Busquemos nuestra salvación. Y ellos se dieron cuenta de que en realidad estaban en mejores condiciones que los de adentro del pueblo, los de adentro del sistema, ¿sí? Aún en su condición, aún con lo que faltaba en su cuerpo, aún con la insanía que cargaban, estaban en mejores condiciones porque no estaban dentro del sistema. Dios los había mantenido afuera para este momento, para esta hora. Quizá cuántas veces estos leprosos se quejaron por su condición, pero ahora estaban entendiendo que Dios los había reservado para esta hora, para traer salvación a todo el pueblo y obviamente salvarse ellos. Aprovechemos la oportunidad, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Este es el día. Y el Señor nos desafía a lo mismo, a soltar una palabra. Dios te dice, ¿tenés hambre? Soltá una palabra. ¿Tenés necesidad? Soltá una palabra. ¿Qué te falta? En vez de ir al banco, en vez de ir al prestamista, en vez de ir a un amigo, en vez de ir a tu papá, a tu suegro, como la propaganda del banco, Dios te dice, soltá una palabra. Soltá una palabra de fe, soltá una palabra que tenga que ver con lo que hay en mi corazón. Soltá una palabra que esté de acuerdo a la provisión que tengo en el cielo para vos. Soltá una palabra. La respuesta de Dios es soltá una palabra. Si nos quedamos sentados, también moriremos. Estamos en mejores condiciones porque tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra. Entonces los leprosos dijeron, mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa, de todas maneras moriremos. Lo que nos están enseñando es esto. Es mejor morir sirviendo al Señor que morir en manos del sistema, ¿no? Es mejor morir sirviendo al Señor. Juguémonos el todo por el todo. Ese es el mensaje hoy. Seamos trascendentes, pongamos la vida en su justa dimensión. No nos entreguemos al desánimo. Vamos al frente, no atrás. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Biblia? Para que un sitio se rompa, se necesita un profeta, se necesita soltar una palabra en el mundo espiritual. Ya muchas veces explicamos lo que significa ser profeta. No hablo del oficio del profeta, hablo de aquel que entiende lo que está en el corazón de Dios y lo baja para que sea oído en el nivel de los hombres y las mujeres aquí en la tierra. Así que cualquiera de nosotros puede obrar profecía, cualquiera de nosotros puede traer una palabra, lo que está hoy mismo en el corazón de Dios y soltarla ante la gente para que se active y se resuelva cualquier asunto. Eso es ser profeta. Y necesitamos esos profetas en medio de la tierra hoy. Necesitamos gente, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, aún niños que suelten palabra de Dios para que se activen sus respuestas. Para que se activen sus respuestas. Quiero leerles un testimonio. ¿Cuántos conocen a Ángel? Ángel Pérez. ¿Dónde está Angelito? Vení, Angelito. Les quiero leer el testimonio de Ángel. Él nos escribió esto.
Él dice, mi nombre es Ángel, Ángel Pérez, no Ángel Pérez Novela, esa es la calle. Ángel Pérez nada más. Nací en un barrio en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Mi papá albañil, mi madre ama de casa, me criaron con mucho cariño y buenos valores. Sin embargo, a los 13 años dejé de estudiar para trabajar. Con 13 años, trabajar creó una falsa independencia en mi persona. Sentía que podía empezar a tomar mis propias decisiones. Era tanta la rebeldía que empecé por elegir mis amistades. Comencé a frecuentar lugares donde se fue contaminando todo por completo. A los 18 años, juntar cartones y metales para generar unos pocos pesos fue parte de esa etapa. Fue muy difícil encontrar una salida. Me encontré en un estado de miseria absoluta, en todo sentido, devastado y sin fuerzas. El 25 de diciembre del año 2010, un muchacho me predicó un mensaje de salvación y de esperanza. Me habló de Cristo y yo lo acepté. Un año después, por esas cosas que solo Dios sabe, viajo a la ciudad de Neuquén con solo una mochila de ropa y 2 herramientas. Pude conseguir trabajo como ayudante de albañil ganando 250 pesos por día. Para hacer una síntesis, ese ángel que juntaba cartones fue parte del pasado. Hoy, 7 años después, Cristo me posicionó en el liderazgo y coordinación de una empresa de construcción. Sé que debo solucionar cosas a diario teniendo que tomar buenas decisiones, pero la palabra de Dios me va guiando en eso. Dios me dio una esposa hermosa, unos hijos hermosos. Dios nos provee en abundancia. Miren si una palabra de Dios no puede transformar una realidad. Dios puede hacerlo otra vez. 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 Dios puede revertir cualquier situación. No sé si hay algo peor que tener que hurguetear en los basureros, ¿no? En los contenedores, como lo que tuvo que atravesar Angelito. Pero hoy no solamente que Dios dio vuelta a su realidad, sino que lo usa a Él para ministrarnos a nosotros. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra lo cambia todo. Lo cambia todo. Así que yo esta noche quiero hacer una propuesta bien específica. Quiero proponerles que nos hagamos el hábito de soltar palabra. ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo les voy a ayudar los primeros 21 días. Porque según dicen los que saben, Irma nos lo recordó estos días, ¿no? Necesitamos 21 días para generar un hábito. Así que yo les voy a ayudar los primeros 21 días, a partir de mañana, o yo, o los líderes, nosotros todos, ¿no? Le vamos a ayudar y vamos a empezar a partir de mañana este programa. 21 días de declaraciones poderosas. A partir de mañana, cada uno de ustedes va a recibir en su teléfono a través del WhatsApp o en el Facebook. Vamos a llenar nuestras redes aquí de la iglesia con una palabra poderosa cada día. ¿Sí? Un texto bíblico y una declaración que nosotros vamos a soltar sobre ese texto bíblico. ¿Qué les parece la idea? ¿Amén? Así que cada día vamos a orar para que el Señor cada día nos dé la palabra justa, específica. Esto no es un programa que lo trajimos a otro lado. Otra vez es un programa que estamos creando acá. Y como todos nuestros programas, lo creamos mientras vamos avanzando. Así que a partir de mañana, mejor dicho, desde las 0 horas de mañana, porque ya está programado el primer cuadrito, el primer texto
ya está programado para que a las 0 horas se active en el Facebook de la iglesia. Así que se pueden meter ahí, lo copian y lo distribuyen. Y llenen las redes, mándenselos a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Pero lo más importante es que ustedes tomen ese texto y lo declaren. Sería buenísimo que cada mañana arranquen la mañana con el texto que van a estar recibiendo, ¿sí? Y con la declaración que abajo le vamos a poner. Para llenar el día con declaración profética, declaración poderosa, ¿sí? Y que podamos salir de casa con una palabra sembrada en nuestro camino, que la palabra vaya adelante, nos vaya abriendo camino en estos próximos 21 días. Y espero que esto genere en nosotros el hábito de buscar en la Biblia esa palabra que abre puertas, que rompe y quiebra los sitios espirituales que el enemigo pone alrededor nuestro. Amén. Mañana arrancamos. Así que los leprosos no solo lo hablaron, sino que también lo hicieron. Dice 2 de Reyes capítulo 7, versículos 5 al 8, que al caer la noche se pasaron al campamento de los sirios. Pero cuando llegaron a la entrada de su campamento no vieron a nadie. Y es que el Señor, escuchen esto que está fabuloso, es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y beber, y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon, y fueron a esconder lo que de allí sacaron. Fíjense, las acciones de fe y de entrega total mueven el mundo de Dios. Estos cuatro leprosos, 8 piernas. ¿Por qué le digo lo de las piernas? Por esto. Porque ellos empezaron a caminar, 8 piernas, pero en el campamento enemigo se escuchaba un batallón. Dios multiplicó el sonido de los pasos a tal forma que parecía un tremendo ejército que venía cabalgando hacia el campamento. Generó tanto miedo que terminaron huyendo todos. 4 leprosos. Eso es lo que hace Dios cuando le crees. Eso es lo que hace Dios cuando proclamas una palabra. Dios dice: ajá, buenísimo, te decidiste por fin a soltar una palabra mía. Ahora vas a ver cómo tus enemigos corren de delante tuyo. Y multiplica tus acciones en millones. Tu pequeña acción, esa que parecía tan ínfima, el Señor la multiplica en millones y termina asustando al enemigo. Cuando llegaron, la abundancia los estaba esperando. Esta historia me hace acordar otra historia. ¿Se acuerdan la historia de Josafat? También tenían que enfrentar a un ejército mayor que ellos. Y estaban con mucho miedo y oraron. Y el Señor les dijo: tranquilos, ustedes solamente canten, adoren. Así que ellos marchaban adorando al Señor, me imagino que con todo un temblequeo interior, pero adorando, como el Señor les había dicho. Y adoraban, y adoraban, y adoraban, y adoraban. Y cuando llegaron a la punta del cerro, del otro lado estaban los enemigos. Fue grande la sorpresa cuando vieron que todo el terreno estaba lleno de despojos de sus enemigos. Ya se habían matado unos cuantos entre ellos. Y ellos solamente terminaron la tarea. Eso es lo que hace Dios cuando soltás una palabra. Es lo que hacemos cuando cantamos aquí las canciones que a veces no prestamos atención a la letra, ¿no? Hoy repetimos varias veces que el Señor es Rey, que el Señor es Rey, porque el Señor es Rey, ¿sí? ¿Estamos creyendo lo que cantamos? ¿Estamos creyendo lo que leemos en la palabra? Si lo creemos de veras, el Señor toma nuestra declaración y la multiplica en millones. Y asusta a nuestro enemigo a tal punto que termina huyendo. Y entonces es cuando tu lugar de muerte o de suerte, eso que pensabas que te iba a terminar matando, puede ser tu mayor provisión. Si solamente cambiamos el enfoque, la actitud, la expectativa. Los expertos siempre cuestionan, como el príncipe ese, el ayudante del rey. Y así como él, muchos lo verán y no comerán.
pero los que tienen fe lo van a disfrutar. La abundancia estaba regada por todos lados. La palabra se cumplió. 10 kilos de harina, 63 pesos. 20 kilos de cebada, 63 pesos. ¿Qué mejor? Dios puede darte eso que estás esperando. Dios puede revertir cualquier situación. Este es un tiempo de confrontación, pero también es un tiempo de fe. Es un tiempo en que hay que sostener la palabra. Vamos a ver transformación y transformación productiva. Vamos a ver respuestas inauditas. Este es un tiempo para vivir lo que dice Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Marcar significa dirigir, determinar, preparar, proporcionar, poner en su lugar, decidir en firme, hacer seguro. Eso es lo que Dios hizo con los leprosos. Eso es lo que Dios hace con vos y hace conmigo. Quiero que terminemos esta noche orando. No voy a llamar adelante a los que necesiten oración. Sé que muchos que necesitan muchas veces no pasan. Por vergüenza, timidez, miedo, no sé. Quiero que todos hoy reciban esta oración. Por eso les quiero pedir, por favor, vamos a hacer un poquito de desorden ahora, pero creo que vale la pena. Vamos a juntarnos en los grupos de crecimiento para orar. Yo quiero orar y quiero soltar algunas palabras sobre ustedes. Así que ya, vamos. Todos júntense con su líder del grupo de crecimiento. Búsquense, hagamos un poquito de lío, no importa. Casi